Gracias por continuar con nosotros mañana de miércoles 8 de enero de 2020. Ese es el punto de partida de un nuevo año, y una de las interrogantes que está en el ambiente es cuánto tiempo llevará para que se materialicen algunos de los proyectos de la administración del presidente Nayib Bukele que han surgido en los últimos meses. Recordemos que él estuvo de visita por Asia, estuvo en Japón, estuvo en China continental, estuvo en Qatar, y a partir de esa visita han surgido muchas expectativas respecto a proyectos de cooperación. Por ejemplo, en China continental se habló de la construcción de un estadio aquí en El Salvador, se habló de la construcción de una biblioteca nacional, de una planta de saneamiento, y la interrogante es cuándo comenzará a materializarse todo esto, cuánto tiempo puede llevar a partir ya de este 2020 la construcción de esos proyectos. De esto vamos a hablar hoy aquí en el espacio de la entrevista, y vamos a hablar también de cuáles son las apuestas estratégicas del gobierno para este 2020. Pero comenzamos como siempre poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El comisionado para Asuntos Estratégicos, Luis Rodríguez, asegura que para el recién iniciado 2020 se evaluarán los diseños de cada uno de los proyectos que el gobierno pretende ejecutar. Rodríguez afirmó que entre los proyectos está la concesión del Puerto de la Unión, que será reactivado con el ferry El Salvador-Costa Rica, así como la construcción de otros puertos en la zona oriental del país. El funcionario asegura que otro proyecto que comenzaría a ejecutarse este año es el Tren del Pacífico, con el que se dinamizará la zona costera del país. Este proyecto ya superó los estudios de prefactibilidad y el primer semestre de 2020 estaría anunciando su inicio. El comisionado sostiene que el gobierno espera que este 2020 sea un año de cambios en pro del desarrollo económico y social del país. Además, destaca los resultados positivos a 7 meses de la gestión Bukele y los acercamientos y relaciones internacionales con países como Estados Unidos, Japón, Qatar y China. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos en este miércoles 8 de enero. Le damos los buenos días a Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de la administración del presidente Bukele. Comisionado, buen día, bienvenido a Hechos AM una vez más. Buenos días, gracias por el espacio, aquí estamos a la orden. Conversábamos nosotros esta semana con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, y ella decía que uno de los grandes retos para este 2020 es poner a funcionar el Puerto de la Unión, una infraestructura gigantesca que está ahí desde hace mucho tiempo y que no genera hasta ahora ningún tipo de beneficios para El Salvador. Al contrario, genera mucho gasto. Se decía de que parte de los recursos que genera el aeropuerto internacional se drenan hacia el financiamiento del Puerto de la Unión. Usted ha hablado de esto en algunos momentos. Digamos, ¿cuáles son los planes que se tienen para esta estructura que está ahí desde hace ya muchísimo tiempo y que todos los años y en diferentes administraciones hemos hablado de este mismo tema, pero hasta ahora parece que no hay una salida? Sí, bueno, en el caso del Puerto de la Unión, son más o menos unos 9 años los que ha estado el puerto sin funcionar. Lo que se ha ido haciendo, y un poco recapitulando el trabajo del año pasado, lo que se hizo desde el inicio fue pedir un estudio, digamos, un poco más integral, enfocado en que primero no tenemos solo una infraestructura portuaria que nos haga competir, digamos, a nivel regional, sino que tenemos dos infraestructuras interesantes referentes a esto que ha tenido que verse, digamos, de manera conjunta. Ya no solo el puerto de la Unión y ya no solo esta infraestructura, sino que esta vez tenemos que verlo como una red. Y por otro lado, la posibilidad de poder instalar también otro tipo de infraestructuras que también complementen, digamos, lo que ya se tienen. A partir de eso también se trabajó con Japón, con el gobierno de Japón, otra plataforma de análisis que fuese enfocada en el desarrollo territorial alrededor de estas infraestructuras. Y por otro lado, otra digamos, estrategia junto con PNUD, donde pudiésemos entender también los negocios alrededor de todo esto. Y añadido a eso, un proceso de modernización técnica, siempre enfocados en el trabajo de las infraestructuras portuarias. Dicho esto, para el gobierno, uno de los grandes objetivos es
cambiar la visión alrededor de las infraestructuras como tal. O sea, una cosa es el plafón de cemento, lo que se lanza, digamos que esa es la parte incluso a veces hasta más sencilla, porque digamos cumple un proceso lógico. Lo complejo y un trabajo que definitivamente no se ha hecho porque el asunto hubiese comenzado a caminar es todo lo demás, es el negocio alrededor del puerto, es entender cómo funciona el transporte de corta distancia en la región del Pacífico y qué papel es el que jugamos nosotros en la región y realmente dónde podemos competir, dónde definitivamente no podemos competir, cuál es nuestro alcance, qué alianzas podemos nosotros realizar en cuanto a los negocios, etcétera. Dentro de ese proceso, uno de los puntos que se determinó como prioridad del gobierno y se sentó el presidente Nayib Bukele con el presidente Carlos Alvarado al inicio de nuestra gestión fue definitivamente echar a andar el tema del ferry de parte de los dos gobiernos. En ese camino, junto con CEPA, se ha estado trabajando no solo con el gobierno de Costa Rica, sino también con todos los involucrados alrededor de todo esto, la empresa privada que va a trabajar el tema del ferry, los cooperantes que van alrededor del trabajo de estos privados, los financistas que van alrededor también de estos privados, y hemos estado teniendo una serie de reuniones continuas con todos ellos para ver y para trabajar y colaborar en que este asunto se vaya desentrampando. En ese camino han habido una serie de necesidades donde nosotros hemos jugado un rol muy importante incluso para Costa Rica, donde en primer lugar se han evaluado las infraestructuras conjuntas, tanto Puerto Caldera como el Puerto de la Unión, que se necesita de infraestructura para que pueda funcionar un proyecto de ferry. O sea, el ferry puede llegar, está bien, sí, claro. Pero ¿cómo se recibe? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se descargan los furgones? ¿Quién lo va a atender? ¿El sistema operativo que se va a utilizar? Todo el tema de aduanas y costos. Es decir, hay alrededor de todo eso una serie de andamiajes, digamos, como software que se tiene que realizar. Todo eso se ha trabajado. Por otro lado, hemos colaborado también con la empresa costarricense en que logren acelerar sus procesos de financiamientos para el equipo que ellos necesitan, en apoyarles en el tema de las cooperaciones. También hemos tenido reuniones aquí en El Salvador y otras en Costa Rica para apoyarles con todo esto. Se ha trabajado también con Coexport desde aquí junto con los costarricenses. Detalles y temas sobre el tipo de productos, etcétera. Se ha evaluado temas de tiempos, ya las rutas definitivas. CEPA está por hacer un anuncio en un corto plazo. Cuando nos preguntan sobre los tiempos de esto, ¿cuándo se va a ver ejecutado? Aquí hay dos respuestas. Uno, ya lo hemos comenzado a ejecutar desde el inicio de la gestión. Evidentemente lo que sucede es que se tienen que cumplir una serie de procesos lógicos y correctos para que el asunto se desentrampe y funcione de una vez por todas. Y por otro lado, se han ido dando también una serie de hechos donde también se le ha ido mostrando a la población y a todos los sectores, digamos, involucrados en esto y con intereses en esto, en que el asunto va caminando. Ya CEPA, creo que el día de ayer puso ya en sus redes sociales las últimas reuniones que están teniendo con una serie de instituciones nuestras. Economía dio también una posición al respecto de esto, donde estamos a pocos pasos pues de lograr desentrampar esto. Lo que sucede es que regularmente alrededor de las infraestructuras se ha pensado, digamos, o se ha trabajado de tal manera que, bueno, aquí está y veamos qué se hace con eso. O sea, el negocio va a venir. No es así. El negocio hay que ir a buscarlo. Ah, no, las alianzas van a venir. No, las alianzas hay que ir a buscarlas. Entonces todos esos procesos son los que se han estado realizando para que ya dentro de poco se logre tener, digamos, el primer
el primer gran paso alrededor del proyecto del Puerto de la Unión. Pero desde su punto de vista, ¿eso debería de funcionar como un asocio o debería de entregarse en concesión el puerto para que lo opere, digamos, otro país? O los japoneses, bueno, ellos lo construyeron. Los chinos han estado interesados también en este puerto. De hecho, a finales de la administración anterior se decía de que se había creado todo el andamiaje para entregarlo para que fuera China la que lo pusiera a funcionar. Bueno, en ese aspecto, yo creo que también es una cuestión de ir viendo ciertos pasos. Por el momento CEPA tiene en el tema de ferry, por ejemplo, CEPA tiene la capacidad total de poder operar. Ahora, cuando se vuelven cosas más complejas, sí evidentemente se necesita un apoyo o de otras instituciones o de otros expertos privados para que el asunto funcione mejor. Pero el punto primero es entender en base a los estudios cuál va a ser el rol y la capacidad que nosotros tenemos para poderlo trabajar, y luego de eso evidentemente tomar la mejor decisión, si va a ser la institución la que puede con esto, si se va a trabajar una concesión, si se va por un asocio público-privado. Es decir, creo que oportunidades hay para que el asunto funcione. Ahora, lo que sí CEPA está trabajando, digamos, de manera muy puntual con el estudio, porque se están teniendo una serie de reuniones para ir viendo estatus de cómo va caminando el estudio, y se van teniendo una serie de discusiones alrededor de esto. CEPA tiene muy claro de que al momento de tener la suficiente información para poder tomar una decisión, la va a tomar de la forma correcta. En ese aspecto, sí hay alrededor una serie de oportunidades, digamos, en positivo, pero sí se necesita tener, digamos, la mayor claridad posible a partir de un estudio formal y a partir de una discusión tanto interna como externa de cuál va a ser la mejor opción que se vaya a tomar. Decíamos de lo que ha pasado al final de la administración anterior, cuando se hablaba de que los chinos podrían hacerse cargo, la gente de China continental podría hacerse cargo del puerto de la Unión. Incluso se hablaba de las zonas económicas especiales que se iban a crear en varios municipios, y lo que surgió en aquel momento era el debate de si no se estaba creando pues todo el escenario para que fuera China la que comenzara a operar ahí, y decían era necesaria crear esta zona estos espacios económicos especiales para que vinieran a funcionar algunas empresas de China, o se estudiara, digamos, los potenciales que tenía cada municipio involucrado. Si no mal recuerdo, fueron 26 municipios los que decía que estarían involucrados en esto de las zonas económicas especiales. En esta administración, ¿se va a continuar con este tema de las zonas económicas especiales o se va a dejar y se va a proceder, digamos, de otra forma para desarrollar la zona oriental? El presidente al inicio de la gestión habló sobre rutas económicas. Nosotros lo vemos eso bastante lógico, puesto que digamos, ser muy focalizados alrededor de una infraestructura, digamos, solo el impacto que pueda tener acá, también nos estamos limitando, digamos, con otro tipo de potenciales que nosotros podemos tener. Es decir, ¿cuáles son las características complementarias que tiene un puerto? Alrededor de su instalación es el transporte multimodal. Ya sea por vía férrea, ya sea por vía corta distancia, si tú has creado una alianza con una red de puertos no solo locales sino internacionales, ya sea vía carretera o vía local como tú lo estabas planteando. Al momento de ver esto ya con una forma multimodal de poder movilizar cosas, nos permite también ir creando una serie de rutas donde la activación económica también va cobrando un sentido. Visto de esa manera, no solo dependemos de un puerto para poder hacer una activación económica en un territorio, o para poder presentarle a la gente un proyecto de rentabilidad social alrededor de un territorio, digamos, se maneja a partir de rutas. Una ruta ferroviaria, por ejemplo, que logre tocar, y eso lo podemos hablar en un momento, que logre tocar municipios donde no ha sucedido prácticamente nada, y donde digamos han estado permanentemente en el tiempo sumidos en el tema de la pobreza multidimensional, ya con niveles de gravedad importantes.
una ruta ferroviaria que pase por ahí les permite también poder hacer un proceso de activación en su territorio, una zona de carga y descarga, una zona industrial, poder activar de una vez por todas un proyecto agrícola que necesitaba de poder movilizar no solo productos, sino gente, insumos, etcétera. Es decir, si nosotros nos quedamos solo con el análisis del territorio per se, con la infraestructura, sí, está bien, es positivo, pero si no lo vemos nosotros como rutas económicas y de desarrollo, nos vamos a quedar solo acá. Entonces, uno de los puntos de todo esto es, y lo menciono por eso los estudios y por eso buscar la forma correcta de hacer estos análisis, es que no solo nos enfoquemos en la infraestructura como tal, sino todo lo que esto va provocando alrededor también de una plataforma de transporte multimodal y todas las cosas y oportunidades que pueden ir generando al momento de ir tocando territorios o de ir conectando también territorios. Por ejemplo, con ANEP se estuvo evaluando también y son considerandos que nosotros tenemos poder instalar en una serie de territorios zonas de descarga, para que estos se eviten costos, digamos, de transporte, costos de movilidad de productos a nivel local y a nivel también regional, y que les permita reenfocar y redireccionar inversiones que tienen planificadas también, tanto a nivel local como internacional. Es decir, son rutas. Y de esa forma es como se está viendo, digamos, ya una red un poco más desarrollada de oportunidades económicas y sociales. Pero esto lo que indica es que se dejaría de lado el proyecto que se anunció en la administración anterior y optarían digamos, por las rutas que usted nos está planteando, y porque hablábamos de 26 municipios con el proyecto de zonas económicas especiales. Esto por lo menos se plantearía de otra forma, ya no sería, digamos, como se anunció en algún momento. No es que se eliminen o se vayan quitando cosas, sino más bien es verlo desde el punto de vista de integrar más las cosas. Si se va a llamar zona económica, pues lo irá decidiendo el gobierno, ya sea a partir de economía o a partir de la discusión que tengan con la Secretaría de Inversiones. Creo que más allá de eso es de qué manera nosotros logramos integrar al país en base a los potenciales que tenemos y en base a los proyectos que se están planificando. Es prepararse para, y si prepararse para implica un proyecto complementario de desarrollo territorial y un proyecto en el que logremos conectar redes de desarrollo que antes no lo estaban, enhorabuena. Lo que sí estamos nosotros muy conscientes es que, por un lado, hemos subestimado nuestra posición de competitividad, digamos, a nivel geográfico en la región, y por otro lado también hemos estado subestimando nuestras propias capacidades para poder ir estableciendo redes de contacto y de relaciones económicas entre municipios. Desde que el presidente estuvo en Asia, específicamente cuando comenzó su gira por Japón y por China, el sector empresarial ha expresado cierto optimismo respecto a las posibilidades que se abrían a partir del fortalecimiento de relaciones con estos gigantes asiáticos. Los empresarios decían que estaban pues a la expectativa de lo que pudiera surgir. De hecho, nosotros en este espacio tuvimos conversaciones con parte del sector empresarial, y ellos hablaban y decían: mire, no podemos hablar más porque todavía conocemos qué puede surgir de esta gira que el presidente está desarrollando. Estamos ya en 2020. ¿Qué dice usted a los empresarios ya al inicio de este año, y luego de que ya pues la gira ha dado los resultados que tendría que haber dado en cuanto a cooperación, en cuanto a posibilidades de comercio? Bueno, en primer lugar, uno de los objetivos que se trazaron desde el inicio de la gestión hasta la fecha, y obviamente son temas que se van a continuar, es la generación de confianza. Y la confianza se va desarrollando a partir de una serie de hechos demostrativos, ir logrando objetivos, digamos, en pro de algo. Y por otro lado también se va generando a partir de tener las puertas abiertas y de tener las discusiones correctas y de ir generando los apoyos correctos, digamos. A partir de esas dos vías
tanto local como internacional, como gobiernos han estado ejecutando, digamos, una serie de acciones importantes. Por un lado, por ejemplo, la muestra de resultados en el tema seguridad iba generando, digamos, cierto escepticismo de los logros que podía tener el gobierno, no solo en la fase 1, sino bueno, la fase 2, digamos que es la más compleja de todas, ¿verdad? Porque va a tocar una estructura y toma más tiempo y requiere muchísimos más recursos. Pero aún así los hechos demostrativos que se han ido dando alrededor de todo esto creo que han sido suficientes como para que se vaya generando una confianza y, como bien lo decías, un aire diferente, digamos, y mayor optimismo alrededor de todo esto. Por otro lado, tanto nuestra oficina como la Secretaría de Inversiones y Comercio, como el Ministerio de Economía, Hacienda, el mismo presidente de la República, hemos ido teniendo también una serie de reuniones, discusiones, presentaciones, debates alrededor de proyectos, necesidades, cosas que hay que ir resolviendo poco a poco sobre las necesidades que tiene el sector privado, independientemente de la magnitud de la empresa, sobre lo que tenemos que hacer para que para que entre en un proceso de reactivación económica o impulso económico a partir de esto. El tema confianza para nosotros ha sido clave. Las relaciones internacionales evidentemente también han jugado un papel muy importante en esto. La relación con Estados Unidos pues también se ha visto paso a paso cómo el presidente ha ido deconstruyendo y construyendo, digamos, una nueva relación con Estados Unidos, ya visto desde el punto de aliados, y así hemos ido también construyendo y reactivando relaciones con Corea del Sur. Creo que se ha visto suficiente de esto. Hace poco la cooperación histórica que ha enviado China a El Salvador, todo el trabajo el que se ha ido realizando con Qatar. Hemos abierto relaciones, o ido creando relaciones un poquito diferentes con países, digamos, no muy tradicionales en este aspecto, como Noruega, Suecia, Holanda, que digamos tienen su forma de cooperar y tienen muy puntualmente sus áreas de interés, y en base a eso hemos ido construyendo, digamos, relaciones más dinámicas en base a esto. En general, no solo el sector privado, con quienes nos hemos sentado a discutir los proyectos con un énfasis muy específico en el tema del tren y de puertos, digamos, ahí hay un punto importante. Con la Cámara de Comercio también hemos estado viendo el tema particular de la educación y el trabajo que se va haciendo alrededor de todo esto con proyectos de emprendedurismo. Es decir, hemos ido creando una relación muy dinámica y de ir y venir en positivo con cada uno de estos sectores. Evidentemente faltan cosas, tanto tareas nuestras como de ellos por hacer, que se han estado, digamos, avanzando. Pero creo que la clave de todo esto es no perder el contacto, no perder la relación, y estar claros de las metas a las que queremos llegar, tanto ellos como generadores de empleo, así como nosotros como los que crean la condición para que esto se pueda dar. Entendiendo los roles que cumplimos cada uno en esto, los hechos demostrativos que se han ido dando en el tiempo y los que evidentemente se vienen en camino, creo que han ido determinando un proceso de ir estrechando la relación con el sector privado, tanto local como internacional, que me atrevería a ponerme en la silla de ellos, no se ha visto desde hace muchísimo tiempo. El sector privado ayer publicaba un comunicado, el sector representado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y pedían pues al gobierno que se dieran ya los pasos para eliminar
los trámites excesivos. Sí. Durante parte de la administración del presidente Bukele, por lo menos en los meses que lleva trabajando, se ha dicho que esta era una de las grandes apuestas que se iba a hacer para eliminar la excesiva burocracia a la hora de poner a funcionar un negocio en El Salvador, de traer inversión. Uno de los grandes obstáculos, se decía, que para que viniera la inversión era la excesiva cantidad de trámites que hay que hacer. El sector privado ayer publicaba este comunicado y pedía al gobierno que se comenzaran a dar los pasos para ya materializar esto que se ha convertido pues también en una de las apuestas que ustedes han estado pues impulsando, ¿no? Sí, correcto. De hecho se ha recibido y se han compartido también propuestas de parte de ellos, y se han discutido también las iniciativas que tiene el gobierno. En base a esto se ha venido haciendo, digamos, un trabajo permanente, no solo para analizar dentro de todos esos cientos de procesos que existen, muy engorrosos obviamente, analizar cuáles son los que sí definitivamente tienen que quedarse, así lo hablamos un poco más en español, y los que se pueden ir obviando, cómo ir conectando cada uno de estos, cómo ir homologando documentaciones para resumirlas lo más posible, todo el tema del sistema informáticos que estén también homologados unos con otros, el diseño de nuevos procesos. Es decir, no solo es un asunto de quitar esto y vamos a poner una cosa nueva, no, o sea, detrás de todo eso hay un andamio, digamos, que se ha hecho en el tiempo, donde ni modo se han creado una serie de procesos que obviamente no es lo ideal, pero que sí se están haciendo análisis muy puntuales y procesos puntuales y permanentes desde la Secretaría de Inversiones y Comercio, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Innovaciones y las instituciones operativas, digamos, alrededor de toda esta tramitomanía que existe, para poder ir creando el sistema ideal. En ningún momento se ha descartado la presencia de los sectores privados, que es con quienes se ha ido también discutiendo en paralelo todo esto. Evidentemente quisiésemos que el presidente lo mencione en temas de seguridad y lo va mencionando en otros temas, este es uno también. Quisiésemos que los procesos pues pudiesen hacerse en un tiempo corto. Se está trabajando para que sea en el menor tiempo posible, pero evidentemente hay cosas estructurales dentro de todo esto que ha tomado tiempo, y no solo en el tema de la tramitología para introducir productos, para crear empresas, etcétera, sino también para desentrampar proyectos, que ese es otro punto importante. Son más o menos 7.000 millones de dólares los que han estado entrampados por procesos y que también están metidos dentro de esto. Una cosa es poder hacer que el inversionista o el empresario, independientemente de su tamaño, el empresario pueda tener mejor condición para su trabajo del día a día, sino también poder hacer que los proyectos que estos tengan también puedan llevarse a cabo en el tiempo ideal y con los procesos correctos, siempre apegados a la ley, siempre bajo un ABC, pero evidentemente con tiempos mucho más considerables. Ahora bien, uno de los grandes retos que tiene El Salvador es la atracción de inversiones. Organismos financieros internacionales decían que El Salvador tiene que alcanzar por lo menos los 1.500 millones, decía, en inversión extranjera directa. Hasta ahora decía que El Salvador se ha mantenido a la saga del resto de la región centroamericana, y que uno de los puntos en los que se debe trabajar es eso, en volver al país atractivo para los inversionistas. ¿Consideran ustedes que se puede lograr esto, de que por lo menos se logre poner a la par de otros países de la región en atracción de inversiones? ¿Está, digamos, las condiciones para que eso se pueda dar al corto plazo? Sí, de eso no tenemos nosotros ninguna duda. El Ministerio de Hacienda ha sido muy claro, digamos, con nosotros en mostrarnos a dónde tenemos que tocar fibra, qué fibras son las que tenemos que tocar para que esto se pueda dar. El presidente ha sido muy claro en dar la línea, digamos, para todos, ok,
según los roles de cada quien, tenés que generar la condición para que, conectado con los objetivos de otros ministerios o de otras instituciones, se puedan ir creando las condiciones de confianza para la atracción de la inversión. Recordemos que la inversión extranjera va amarrada a muchos temas. Claro. Uno, ok, vengo a El Salvador, ¿cómo está la situación de seguridad? ¿Cómo está la conectividad? Ok, tenemos dólar, qué bien. La estabilidad política, por ejemplo, no solo de gobierno, sino también cómo está la Asamblea Legislativa, el tema de presupuesto, el ministro de Hacienda, la comisionada de proyectos, el presidente, mencionaban constantemente, es clave para la generación de confianza, no solo acá, sino también en el exterior, porque lo que muestra es estabilidad, que es lo que también requiere un inversionista. Cómo está el tema de los trámites, como tú bien mencionabas hace un momento, dónde están los territorios donde se puede invertir, tenés mano de obra capacitada o no, es decir, alrededor de cualquier proyecto que tenga un inversionista hay una serie de componentes que ellos evalúan para venir al país. Y por tanto nuestra responsabilidad es que cada uno de esos componentes se trabajen al mismo tiempo, se vayan trabajando en paralelo para que todo esto se vaya, digamos, conectando. Cómo está el aeropuerto, por ejemplo, y la capacidad que tengas al respecto de esto, y cuánto se tardó el Estado en poder desentrampar un APP en el aeropuerto, digamos, tiempo atrás, y cuánto se ha tardado la gestión actual de CEPA, de CEPA, Inversiones y Comercio, y Proesa, en desentrampar esto, pocos meses. El gobierno, digamos, ha ido creando esa aura positiva para el inversionista, digamos, para que hagan más sofisticadas sus inversiones si ya las tienen, y en otros casos para ir atrayendo estos a que vengan, vean el país, hablen con el gobierno, vean digamos, lo que se está trabajando, los proyectos que se tienen, etcétera. Son procesos que también se tienen que trabajar, pero se ha visto, digamos, bastante positivo las inversiones que posiblemente vienen al país, otras con las que se está también discutiendo. Con el Fondo Monetario, uno de los temas que nosotros platicamos al final, luego de que vieran los proyectos estratégicos que se tenían como país, fue, ellos mencionaban, una de las cosas importantes es la sostenibilidad política al momento de que se implante digamos, un nuevo diseño en las cosas. Tú lo mencionabas con el tema de los procesos, ok, los vamos a cortar, pero esto se tiene que quedar, porque va a ser positivo el hecho de que en tiempo se corte. La estabilidad, digamos, para un inversionista en múltiples aspectos, en que la seguridad, por ejemplo, ahora los resultados sean sostenibles. Al principio decían, no, esto va a durar una semana, va a durar un día, hoy resulta que van 7 meses y no, va a durar hasta esta semana y va a durar hasta... No, ya son estrategias y son muestras de sostenibilidad en los proyectos con los que se está trabajando. Si está el análisis correcto, no hay ninguna duda de que el asunto funcione, y si se ha creado el andamiaje correcto en la estructura del Estado, no hay duda de que también el asunto tenga sostenibilidad. Por algo se creó una secretaría específicamente que ve el tema de inversiones. Nosotros entramos a colaborar con ellos, tenemos reuniones conjuntas con ellos, pero evidentemente ellos tienen muy clara la visión estratégica de lo que se necesita y a dónde tenemos que ir nosotros, tanto a tocar puertas como también a tener puertas abiertas de quienes vienen y te dicen ahora, bueno, El Salvador, estamos viendo que el asunto cambia, contanos más. ¿Cómo estás viendo el tema ¿Cómo estás viendo la logística? ¿Cómo estás viendo la conectividad? Y nosotros vamos con hechos demostrativos. Hoy se está haciendo de esta manera. Hoy tenemos una infraestructura logística que va a desentrampar esto. Hoy se está modernizando todo el sistema para que tú puedas tener acceso a las cosas vía remota, que hoy es papel.
es decir, el trabajo bilateral que se está haciendo con los privados a partir de una visión que tiene una Secretaría de Inversiones, a partir de que el presidente da líneas estratégicas en decir, vamos por esta inversión, vamos por este tipo de negocios, vamos por tantos montos, es una idea que se tiene clara y que el inversionista lo está viendo a bien. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Conversamos esta mañana con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la Administración Bukele. Regresamos enseguida. Miércoles 8 de enero, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Luis Rodríguez, comisionado de Proyectos Estratégicos de la administración del presidente Nayib Bukele. Ya hablamos sobre aspectos puntuales de la gira que hizo el presidente por Asia. Comisionado, muchos ciudadanos se preguntan de cuándo se puede comenzar a ver ya materializados los proyectos que surgieron de la cooperación con China. De hecho, pues alguna gente al enterarse que ustedes iba a estar hoy en la mañana aquí con nosotros en este espacio me decían, pregúntele cuándo se va a comenzar a construir el estadio. Pregúntele, por favor, cuándo van a comenzar los trabajos para la construcción de la biblioteca en el centro histórico. Sabemos que esto no es inmediato, pero definitivamente que son preguntas que van directamente para los voceros, en este caso del gobierno, como usted que es comisionado, ¿no? Sí, claro. Bueno, creo que lo principal, digamos, en todo esto es la seguridad de que las cosas se van a hacer. Creo que, digamos, suena un poco simple, pero es clave. Es decir, es estar seguro de que la cooperación viene. Eso el presidente lo amarra. Eso es como un primer paso, ¿verdad? Luego de eso, digamos, con cada uno de estos proyectos y sobre todo por la magnitud de los mismos, lleva un proceso que es lógico y que se trabaja digamos, a toda escala. Para hacer un estadio, digamos, si queremos enfocarnos en eso, para hacer un estadio, pues primero quien va a cooperar tiene que mandar una comitiva de técnicos, primero para ver la infraestructura que tiene El Salvador, luego para sentarse con los actores, digamos, de las políticas que están amarradas al tema del deporte. Volvemos a las infraestructuras que habíamos estado hablando al inicio, que hacer una infraestructura pura y dura pues está bien, pero ¿cuál es la agenda que vamos nosotros a poner alrededor? Entender cuál es la estrategia de país referente a deporte. Luego de eso van temas de ubicación, cuál es la ubicación ideal para esto y cuál es el efecto colateral que va a traer el hecho de que instales un estadio nuevo, totalmente moderno, de cierto tipo, etcétera, en un territorio urbano o un territorio rural, y esto va a traer una activación social, económica y cultural alrededor de esta infraestructura. Son temas que se tienen que ver también y que son estos expertos los que determinan. Luego, evidentemente, no existe solo un formato de estadio, hay diferentes, hay olímpicos, hay solo de fútbol, hay quienes tienen los demás deportes en infraestructura deportiva en subterráneo, hay otros que son más ciudadela deportiva, es decir, formatos hay diferentes y son cosas que también el cooperante pues evalúa junto con los datos que vayan recabando aquí en el país. Por otro lado, no sé, van temas quizás mucho más atractivos para el ojo, que es la cuestión de diseño, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Y en diseños los hay de todo tipo, y cuál es el que más conviene para el país o cuál es el que le va a dar una proyección interesante al país. Digamos, todos estos aspectos son los que los expertos vienen, ven, hablan, analizan, etcétera, se llevan, te traen una factibilidad y dicen, mira, con base a todo esto, esto es lo que nosotros estamos proponiendo, este es el terreno, esta es la agenda deportiva la que mejor puede beneficiar al país. Entendido que el deporte, y ahí voy a hacer un paréntesis, como lo menciona el presidente de INDES, el deporte no solo debe verse desde el aspecto de alto rendimiento, etcétera, cosa que es muy buena, sino también en el aspecto social y cuál es el impacto social que también causa. China lo tiene muy claro con eso,
Su infraestructura deportiva para los Juegos Olímpicos no solo fue hecha para Juegos Olímpicos, fue hecha también cumpliendo un rol en la sociedad y en la inclusión y bajo el entendido de cuáles son los efectos positivos que tiene el deporte alrededor de un niño, un joven o un adulto. Es muy diferente el rol educativo, el rol digamos, de salud para la persona. Es decir, hay diferentes y la misma, el mismo deporte de alto rendimiento. Es decir, hay una serie de componentes alrededor de una infraestructura que se ha ofrecido al país. Todos quisiéramos, y ahí me incluyo yo también, todos quisiéramos que el asunto fuera varita mágica y aparece el estadio. Pero creo que lo mejor y lo más sensato, y China lo tiene claro también, obviamente, es que tiene que ir cumpliendo también una serie de procesos muy lógicos. Ahora, ¿cuál es el punto importante acá? Es el tiempo. Y tanto el gobierno de El Salvador, así como también China en este aspecto, han ido teniendo una serie de reuniones, visitas, etcétera, en tiempos, digamos, bastante rápidos. Creo que fue, no sé, 2 días, 3 días después de que el presidente creo que todavía estaba en China cuando vino el contingente. Eso dice mucho del tiempo en el que nosotros podríamos esperar el inicio de obras como estas. Mismo también es la biblioteca, y esto también, aquí quizás la ubicación ya está determinada, por lo cual no, digamos, esa parte se quita, pero también su misma ubicación, el impacto que va a tener alrededor de lo que ya se hizo, de lo que hizo el presidente siendo alcalde en el centro, cómo va a ir siendo también unas siguientes etapas y si esto va a ser el corazón de un siguiente proceso de revitalización del centro histórico, donde también Vivienda y Desarrollo Urbano está metido de lleno en esto, donde también, ¿cuál va a ser la agenda cultural del Ministerio de Cultura? ¿Qué es lo que tienen ellos determinado como agenda cultural y educativa alrededor de una infraestructura como esta, para que se le pueda dar el máximo provecho y realmente podamos cumplir una política de inclusión alrededor de este tipo de infraestructura, sobre todo siendo culturales y siendo educativas? La ministra en este aspecto, ella siempre menciona un tema muy importante, y es que la cultura debe dejarse ver como algo muy exclusivo para ciertos sectores, y empezar a instalar un proceso en el que cualquiera pueda tener acceso a eso. Son agendas que tienen que irse poniendo y son agendas que se van trabajando dentro de los procesos lógicos de instalación y construcción de eso. Lo que sí es seguro es que obviamente es en esta administración en la que se va a lanzar todo esto. Lo que sí es seguro es que va a ser en plazos muchísimo más cortos de lo que probablemente se ha trabajado en otras ocasiones, y lo que sí es seguro es que se le va a crear un máximo provecho a cada una de estas infraestructuras. De hecho, bueno, cuando estuvo la comisionada de Operaciones y Gabinete, en algún momento nos dijo, mire, se está evaluando 3 locaciones donde podría instalarse el estadio. Pero todavía pues no hay una decisión tomada, porque depende de los estudios de factibilidad que esto se haga. Exacto. Entonces me imagino que todavía están ustedes esperando que los chinos digan qué lugares puede ser factible para construir. Exacto. Regularmente lo que viene como un siguiente paso son, si se quiere llamar así, son contrapropuestas. Entonces ya yo analicé, ya yo me senté contigo, vimos la visión estratégica que tenés, ya revisé las infraestructuras, los terrenos, etcétera. Mi propuesta es esta: A, B y C. ¿Cuál es la que más nos conviene? Comenzamos otro proceso de discusión. Cuando se decide por la propuesta B, vámonos a diseño. Y ahí entra ya toda la parte de diseño, diseño a detalle, diseños arquitectónicos, diseños urbanísticos, etcétera, para luego proceder a la construcción. Son procesos lógicos que, como bien menciona Carolina Recinos, en esta etapa estamos. No solo es un terreno el que se ve, sino hay diferentes opciones. Qué bueno que hayan diferentes opciones, y a partir de eso pues se siguen las siguientes etapas. El presidente estuvo también en Qatar y usted decía de que se había muchas posibilidades con Qatar Airways
para desarrollar algún tipo de proyecto aquí en El Salvador. Qatar Airways es una de las aerolíneas más grandes del mundo y además pues, es uno de los gigantes en materia de vuelos comerciales. ¿Qué posibilidades se abren para El Salvador, considerando que hay trabajos en el aeropuerto, que se está buscando, digamos, que se genere la factibilidad para que más aerolíneas vengan y que sea más competitivo el tema de los vuelos comerciales? ¿Qué posibilidades ven ustedes con Qatar? Bueno, son muchas. Quizás a partir de que, digamos, la reunión con el CEO de Qatar Airways, digamos, no la lideramos nosotros, que, digamos, operativamente estamos viendo todo esto, no la lidera CEPA, nosotros acompañamos, sino que a partir de que sea el mismo presidente el que lidere, digamos, la venta de este proyecto y de esta iniciativa. A partir de eso él tiene una plática muy interesante bilateral con el CEO de Qatar Airways, donde comienza a darle un panorama digamos, de cómo está el país en primer lugar, y por otro lado cómo nosotros vemos nuestra ubicación geográfica y todos los beneficios que esto pueda tener, entendiendo cuál es el rol de El Salvador en todo esto. Y cuál puede ser el beneficio para una de las aerolíneas más grandes del mundo, y que de hecho también de las más importantes en el tema de servicio al cliente, velocidad de entrega de productos. Ellos manejan no solo el transporte de pasajeros, sino también transporte de productos, desarrollo de aeropuertos. Hay una serie de negocios alrededor de Qatar Airways muy interesantes. Es el mismo CEO de Qatar Airways quien le dice, ok, estamos muy interesados. Nuestro siguiente paso es enviar un grupo de Qatar Airways a El Salvador para poder ya entrar más a detalle, no solo en la cuestión de la ubicación, ver El Salvador, es decir, lo que se tiene, platicar con CEPA, tener una reunión ya con aspectos mucho más técnicos. Aún así, en esa reunión hubo preguntas muy específicas donde ya intervino el presidente de CEPA con una serie de detalles, donde se ha enviado también información que ellos en ese momento requirieron. Ya estaba preparado un dossier con información que tenemos alrededor del proyecto. Lo importante en esto es que le logremos sacar el máximo provecho a donde estamos ubicados. Insistimos mucho con eso, porque se ha desperdiciado mucho eso. No solo en el transporte marítimo, no solo en el transporte ferroviario, sino también en el aéreo. Si para ellos, una de las compañías más fuertes del mundo en estos temas, la ubicación de El Salvador es importante para conectar dos subcontinentes, Suramérica, Norteamérica, para conectar con Europa y con Asia, y nosotros, digamos, estamos en el centro de esa cruz y podemos volvernos en un hub muy interesante, que es otro formato que se tiene. ¿Cómo es posible que nosotros no lo hayamos visto hace un tiempo? La ventaja es que ahora pues hay un presidente que es el que se sienta, vende el proyecto, discute el proyecto con el interesado, logra acuerdos con el interesado, y digamos todos hablan se platican ambos en el mismo idioma estratégico, digamos, enfocado en negocios. Esa es una gran ventaja. Y el punto acá es esperar la visita de ellos, no solo de hecho valga la pena el comercial, no solo de hecho la gente de Qatar Airways viene también la gente de infraestructuras del gobierno de Qatar, para ver las infraestructuras portuarias, etcétera. Hay otros intereses también de inversión al respecto, en el que nosotros pues tenemos que sacar el máximo provecho. Esos son los inversionistas internacionales de los que hemos estado hablando, pero obviamente no es venir, poner y entremos, sino hay un proceso, como en cualquier otra cosa, que nosotros debemos ir cumpliendo. Hemos hablado sobre temas que atañen, digamos, a los grandes negocios, a las factibilidades que tiene El Salvador para que se hagan grandes inversiones, pero ¿qué pasa con el ciudadano comisionado de proyectos estratégicos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones también que afectan el día a día del ciudadano que nos sintoniza esta mañana.
La Asamblea Legislativa a finales de 2019 aprueba una prórroga de 6 meses en el pago de la compensación al sector transporte. Sabemos que este tema del sistema de transporte colectivo nuestro ha sido punto de discusión por años, un sistema que adolece de muchísimos problemas, unidades que nunca se renovaron, situaciones que no están claras en el manejo incluso de esos fondos, que son cerca pues, de 50 millones de dólares que le cuesta al Estado el dar esa compensación para que el costo del pasaje no suba. ¿Cuál es la apuesta estratégica del gobierno en cuanto al tema transporte colectivo? Sabemos que son casi 1 millón de personas que están moviéndose a diario en buses, microbuses, pickups, y es un sistema del que se habla mucho, pero que al final, pues, lastimosamente en los últimos años se ha hecho muy poco. Sí. Bueno, yo creo que alrededor de intereses puntuales que sabemos que está claro, el que tenemos claro dentro del tema transporte, hay cuestiones de sistema también que digamos ha ido generando un problema estructural. En primer lugar, digamos todo el manejo y la administración en general de la pirámide jerárquica alrededor del transporte. Nosotros lo hemos mencionado desde el inicio de la gestión y la pirámide como tal, y voy a ir explicando esto. Te dicen en un inicio, ok, el factor humano es lo principal. Alrededor del factor humano, tú ya tenés, ok, en segundo lugar, ¿qué va? Infraestructura. Ok, si el factor humano es lo inicial, la infraestructura tiene que estar basada en esto. Por lo tanto, todo el diseño urbano, el orden de rutas, la infraestructura complementaria que se ponga, tiene que estar enfocada en función tuya, no de un vehículo. Sí. Luego de eso, viene el factor ya de movilidad dura o blanda, dura ese vehículo. Si tenés al inicio esto como el gran objetivo, lo que se vaya a trabajar como administración del transporte público va a tener que ir cumpliendo eso. Van bajando las direcciones, van bajando las estrategias, van bajando las reglas del juego y todo, digamos, lo ideal es que vaya conectado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido acá? La pirámide está del otro lado y ha estado del otro lado desde hace muchísimo tiempo, donde es el vehículo, el amo y señor de todo lo que tiene que ver con movilidad en el país, y el último en la pirámide de jerarquía es el usuario. Entonces, ¿cómo vamos haciendo un proceso de transformación en esto? El Ministerio de Obras Públicas lo planteaba al inicio de la gestión, orden. O sea, necesitamos de una vez por todas poner orden. Y a partir de eso que logremos hacer que las demás cosas vayan funcionando. Le vas a poner tú actualmente un GPS a un bus, así como están ahora en toda esta situación de desorden, se puede hacer. Pero es lo indicado dentro de un plan correcto. No, primero tienen que empezar a poner orden. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Viceministerio de Transporte? Empieza con una campaña de denuncias. Aunque suene muy simple, hablábamos de los efectos demostrativos. Denuncia puesta, castigo puesto. Se quitaron unidades, se remitieron conductores, se pusieron multas, etc. Siguiente paso, ok, vamos a hacer un análisis de cómo se está comportando el tema de los subsidios y cuál es la relación con el uso, digamos, de este subsidio. Poco a poco he ido encontrando transporte, una serie de elementos que ustedes como medios han ido publicando y han ido comunicando, donde se han encontrado problemas y se han ido quitando rutas. Eso es orden, son efectos demostrativos, y a partir de eso viene un siguiente paso. Obviamente sucede en la Asamblea Legislativa, digamos, este impasse al proceso, pero en ningún momento quiere decir que el proceso se detiene. Es decir, tenemos que ir buscando otras vías, tenemos que ir creando otras opciones, pero es no detenernos en el sentido en que sea el usuario al final el que goce de una vez por todas de un servicio decente. Quisiésemos que el orden hubiese estado presente en muchas cosas, quizás
muchos problemas no hubiesen sucedido, no hubiesen cobrado vidas, no se hubiese cobrado gente herida, traumas, estrés colectivo, etcétera, contaminación. Pero obviamente se ha ido permitiendo que esta bola de nieve vaya creciendo, y la mejor manera de administrar todo esto es, ok, ¿cuál es el centro de todo esto? Es ir poniendo orden de una vez por todas con todas las cosas. Orden en el transporte público, orden en el tema de la mora vial, orden incluso en los mismos proyectos de bypasses que habían estado mucho tiempo en el letargo, otros que no se hicieron, otros que estaban engavetados, otros que estaban ya listos y no se ejecutaron. Es decir, es prácticamente todo un proceso de reordenamiento en todo lo que tiene que ver con movilidad, y es un punto que el Ministerio lo tiene sumamente claro. Luego de eso, evidentemente, vienen otras iniciativas, que de hecho lo planteó el viceministro. Es, ok, sepamos a dónde andan. Ok, esta vez hay que ver bien el tema del subsidio, realmente a quién tenemos que poner en primer lugar de esto, quién realmente tiene que ser el beneficiado. Y estamos claros porque, por ejemplo, uno de los factores que están conectados con el empleo juvenil es el transporte público. En muchos casos es porque no tienen el suficiente dinero para poder venir hasta San Salvador, poder regresar otra vez a su municipio. Les resulta bastante oneroso eso, ir a estudiar y sacar una carrera, un técnico, lo que pueda hacer para que puedan tener un empleo, venir simplemente a San Salvador a las capacitaciones bajo el entendido de que aquí está el desarrollo económico, más del 70% de la empresa está aquí. Sí. Aunque suene pequeño, son grandes barreras incluso para la generación de empleo. Todo el aspecto de contaminación que esto está también generando en todo aspecto son cosas que desgraciadamente se permitieron, y son cosas que hoy el gobierno está buscando de una vez por todas ir poniéndole paro e ir haciendo un proceso de transformación. Si la Asamblea pone una barrera a todo esto y ciertas personas van poniendo intereses muy puntuales, allá ellos creo que en el 2021 se van a ir viendo cosas interesantes, y va a ser la misma población la que vaya tomando decisión. Ok, hoy ellos quieren trabajar, hoy no está permitiendo que la cosa camine, va a estar en tu decisión. Y sí creo que la gente ahora está metiéndose mucho más de lleno en esto. Las denuncias que se han ido recibiendo a partir de las redes sociales, a partir de eso es que el ministerio ha ido actuando, y eso se llama participación ciudadana. Los mismos medios de comunicación a veces han tuiteado, ojo, señores BMT, tal cosa, logramos agarrar a esta unidad y esta es la placa. Eso es participación ciudadana, independientemente del rol que juguemos todos. Nosotros también lo hemos hecho como funcionarios. Mira, pasó esto, esta es la unidad, es decir, mientras haya una dinámica interesante, creo que estos problemas se van a ir cerrando y vamos a poder ir rodeando, digamos, toda esta problemática para ir actuando más y más rápido. Comisionado, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo en esta mañana de miércoles. Ya decíamos, miércoles 8 de enero de 2020. Hay mucho de qué esperar, digamos, de este año que apenas está comenzando, y esperamos pues contar con su presencia acá en este espacio para que podamos conversar de todo lo que se está haciendo en el Ejecutivo y de las decisiones y las cosas que le toca pues a usted como comisionado de proyectos estratégicos. Sí, de hecho, en la mayoría de proyectos que se están llevando en esta cartera, también se van a ir haciendo una serie de anuncios. Esperamos ahorita en enero anunciar la siguiente etapa del tren, que ya está casi finalizada los detalles que se han pedido, preguntas que se han hecho alrededor de la prefactibilidad. Vamos a lanzar la segunda etapa alrededor de este proyecto.
CEPA también tiene pues lo que mencionábamos, estos anuncios alrededor del proyecto del ferry, cosa que es un paso más de lo que se ha estado trabajando. Mi nueva escuela está a pocos pasos ya de lanzarse. Nosotros, de hecho, se les va a invitar, vamos a visitar una escuela en este momento. Ya con el Ministerio de Educación pues se tiene un mapa bastante claro de lo que se va a trabajar. Los diseños están prácticamente listos. ONU hace poco emitió un aviso de apoyo al proyecto, y así han sido también una serie de instituciones alrededor. Estamos por lanzar este proyecto. El proyecto Búho, que es básicamente la georreferenciación de la situación del país. Ya estamos por finalizar la plataforma base, digamos, ya solo para poner la alimentación de esto. Este año se vienen, digamos, una serie de anuncios muy interesantes. Viene la gente de Qatar al país, perdón, viene Hyundai también al país. Se está evaluando que mi nueva escuela sea un modelo a nivel internacional, digamos, por todos los componentes que esto lleva, y se va a comunicar en su momento ya a detalle junto con el Ministerio de Educación. Digamos, de qué trata todo esto. Es decir, sí es un año interesante para todo este tipo de proyectos. Se viene la apertura de nuevos estudios para el mismo tema del aeropuerto, avances que el turismo irá haciendo en Surf City. Es decir, se viene muy interesante este año, y por eso evidentemente como gobierno estamos con una visión muy positiva, y creemos que también la población pues lo ha ido demostrando, y los sectores también privados así como internacionales pues caminando con nosotros en toda esta iniciativa. Bueno, de hecho con el tema del 3 he estado trabajando con Corea del Sur, ¿no? Entonces, y este año también entró en vigencia ya el tratado comercial con ese país. Sí. Y seguramente pues se abren más posibilidades y también más, digamos, aspectos que pueden dar la posibilidad de que se desarrollen proyectos importantes en El Salvador, de la mano de la cooperación y de la apertura comercial que se va a tener con Corea, tomando como base pues lo que decíamos, el inicio de ese tratado comercial. Sí, y de hecho Economía no solo ha estado trabajando en la plataforma estratégica de negocios con Corea, incluso con los privados. Por eso mencionábamos el tema de reuniones, hechos demostrativos, abrir puertas, sino también con Qatar. También Economía está ya haciendo un análisis bien interesante de las cosas que se pueden empezar a negociar con ellos. En tema de productos, necesidades, hay temas bien puntuales. Por ejemplo, Guatemala es el mayor productor de cardamomo en la región, y su principal comprador es Qatar. Y hay un punto bien interesante en esto, y es que a ellos la cebada y la horchata les encanta. Entonces, o sea, hay productos, digamos, que están ahí que no... Al no hacer los análisis correctos, digamos, al no tocar la puerta correcta, o al no tener una dinámica, digamos, alrededor de todo esto, cosa que está haciendo Economía ahora, estás privando, digamos, de ciertos productos que solo has visto que cubren este mercado, y al no entender otros, pues nos estamos privando de ir generando otro tipo de negocios, o ir teniendo como país otro tipo de clientes. Entonces, alrededor de todo esto, el presidente lo decía, tiene que haber relaciones estratégicas con los países, y no solo es un estrechón de manos, no solo es ir, visitar, ser cordiales, etcétera, sino es, ok, Qatar Airways, ¿qué va a hacer? Ok, veamos el tema de productos alrededor de todo esto, ok, infraestructuras, ¿qué papel va a jugar? La primera dama en la relación con Qatar Foundation, ¿okay? Que es lo que vamos a trabajar en conjunto con ustedes para el proyecto Nacer Crecer, para mi nueva escuela, el cual va a ser donde van a estar los enfoques de apoyo técnico, de apoyo en infraestructura. ¿Quiénes vamos a jugar un papel alrededor de estas relaciones? Es un punto importante que digamos todo el aparato de gobierno lo está haciendo para que estas cosas se puedan dar. Muy bien, esperamos poder conversar con usted sobre todos estos avances que se van a tener en este 2020. Comisionado, le deseamos que tenga pues un buen día, un buen miércoles. Gracias, y aquí estamos a la orden siempre.
Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos más de Noticiero Hechos, vamos a tener lo último de lo que está pasando con esta escalada de tensión, decíamos, entre Estados Unidos e Irán. De hecho, se espera que el presidente Donald Trump dé una declaración en el transcurso de este día. Además, pues sigue la investigación sobre ese avión ucraniano que se estrelló en territorio iraní. Son más de 180 personas las que han muerto. Y lo último que sabíamos es que Irán ha dicho que no va a entregar las cajas negras para que sean analizadas en Estados Unidos. Todo esto y más en Hechos AM. Todavía tenemos tiempo para continuar desarrollando pues la agenda informativa de este día.